caballero. ¿Qué dices? ¿Un cuento dices? Preguntó Alexa a la pequeña Lucky. Ella reprochaba oír una historia pese a estar muy risueña y a la vez cansada pese a la fiesta de Navidad organizada por el resto de los chicos los Winity Force. Lucky con su lenguaje de señas describió lo siguiente: sí, pensé que, por ser Navidad, como madre deberías consentirme, la fiesta estuvo larga. Alexa, viéndose derrotada por las súplicas de Lucky, accedió, pero ella decidiría cuál sería la historia. La doctora Quinn una vez le contó una serie de historias que conformaban algo especial. Alexa durante su tiempo en Terrarity escuchó varios mitos que conformaban su mundo. Por ahora el cuento original está en el libro principal de mitos y leyendas. Pero trataría de contarla lo más fiel posible. Los niños escuchaban de la boca de sus padres en vísperas navideñas esta historia. Es así como se contaría por generaciones la historia de El último caballero. Hace mucho tiempo, en un reino próspero y mágico donde los humanos convivían con seres fantásticos similares a ellos, pero con diferentes rasgos, aún así todos ellos lograban coexistir y prosperar en esta tierra. Sin embargo, esos días de paz y armonía pronto llegaron a su fin cuando un grupo de humanos, en afán de alcanzar la perfección de otros reinos, optó por destruir esa paz. Aquellos seres mágicos fueron presas de aquellos humanos a los que antes consideraban amigos, pero ahora sin ninguna razón los perseguían y cazaban, llevándolos a la esclavitud. Los elfos, hadas, elfos oscuros, hombres bestias, faunos, ángeles, minotauros, arpías, hombres conejo, lamias, grifos, centauros, entre otras razas de criaturas, habían caído a manos de la humanidad nacida del odio y del repudio, sin importar que esas criaturas tenían sus propias familias o fueran simplemente hombres, mujeres y niños. Todos ellos eran víctimas de las cadenas a las que fueron aprisionados. Con el paso del tiempo, este grupo de humanos extendió sus ideas de ser un reino perfecto para crear el reino de Doblaleif. Al paso de los años, toda criatura mágica ya había sido erradicada de su existencia y por lo tanto los altos monarcas del reino tomaron medidas desesperadas afectando a sus propios ciudadanos. En los pueblos cercanos a su dominio sufrieron de los ataques mandados por el reino, sin importar que fueran un simple pueblo con dificultades para vivir económicamente o por tener un color de cabello diferente. Esto era motivo suficiente para convertirlos en esclavos para el reino de Doblaleif. Fue así como poco a poco el reino se convirtió en una nación respetada, favoreciendo a sus más leales súbditos de la monarquía, pero a través del cruel trato hacia los esclavos, los cuales eran vendidos por terceros para forzarlos a trabajar en monumentos de los altos señores del reino. Otros eran sirvientes sometidos a obedecer solo por miedo para no recibir un cruel castigo a través de lo que su amo sería capaz de pensar. En el caso de las mujeres, ellas eran explotadas a través de sus cuerpos. Los niños sufrieron de graves desgarres consumidos por el hambre y la miseria. Todos los esclavos que mostraban signos de fatiga o de debilidad, el castigo por parte de los capataces se respondía con látigos y herramientas de tortura. A pesar de su sufrimiento, entre varios grupos de esclavos oraban a los cielos por la libertad. Su única esperanza de este dolor, pese a soportar este dolor, sin embargo, poco a poco solo les quedaba aceptar esta cruel realidad. Pero en un día terrible, un grupo de caballeros del reino recibió la orden de atacar todos los pueblos pertenecientes a reinos vecinos, pese a que esto desencadenaría una guerra, cosa que beneficiaría al reino de Doblaleif. Pese a que varios pueblos se opusieron a los ataques, lamentablemente estos intentos fueron en vano. Todo hogar estaba ardiendo en llamas. Los caballeros reales del reino gozaban de esta invasión. Toda la sangre que habían derramado de gente inocente no les afectaba tanto, así que hubo grupos que aprovecharon para quitarles la vida a varios hombres, y sin importar si habían niños, ellos no tenían piedad en aplastarlos con sus caballos. A las mujeres las tomaban únicamente para su placer. Todos los que sobrevivían eran capturados para ser convertidos en esclavos. Entre el caos desatado, una mujer que cargaba a su bebé en sus brazos escapó hacia el bosque. Sin embargo, el sonido de los caballos indicaba que se aproximaban hacia ella. La mujer se adentró en lo más oscuro del bosque, ocultando a su bebé entre los arbustos. Ella, antes de despedirse, le cantó una canción para dormirlo y con lágrimas en los ojos solo imploraba a los cielos que su hijo se salvara de este destino cruel, sin saber que un caballero oculto entre las sombras la estaba observando. Varios años después, el reino de Doblaleif ganaba fama por su poderosa monarquía y poder que éste ejercía, convirtiéndose en un reino digno de respetar. Su fuerza de caballeros resobaba en las incontables guerras que ellos ganaban, y justamente en una de las batallas un joven cadete resaltaba en el campo de batalla. La orden de caballeros que luchaba contra un reino enemigo con el cual luchó por años.
El rey de Doblaleif, quien fuese anteriormente el capitán de los caballeros durante el nacimiento del reino, confiaba en este joven caballero llamado Evan. Durante su niñez Evan tenía cierta admiración por las hazañas de los caballeros. Una unidad de valentía y honor aún recordaba aquellos desfiles donde los ciudadanos celebraban su llegada triunfal de la guerra, siendo algo que Evan admiraba. Fue así como Evan, tras varios años de entrenamiento, pese a ser un simple chico y el más joven de su generación, él había destacado entre sus compañeros, y todo gracias a su padre, que fue un honorable guerrero que luchó al lado del rey, por lo cual para Evan era importante traer honor a su familia siguiendo el legado de su padre. Evan junto a su grupo habían empezado como guardianes de las grandes puertas de la entrada del reino. Algunas veces se les daba la oportunidad de acudir a misiones de reconocimiento, en otras ocasiones fueron guardianes de varios altos mandos del reino, tales como nobles, duques, los arzobispos de las iglesias, e incluso tuvieron la oportunidad de custodiar al propio rey y su familia real. Para Evan esto era lo más emocionante, tal como se sentía ser un caballero, tal como su padre le contaba como aquellas historias. Pese a estas simples tareas, Evan aspiraba a ser un verdadero guerrero valiente, aquel que protegía a las personas, aquel que peleaba en grandes batallas, o ser el real escudero del rey, pero para aspirar a eso tenía que cumplir con su actual estatus. Con el tiempo llegó su oportunidad donde Evan demostraría su valentía en esta batalla. Evan destacaba por su feroz agilidad y velocidad a la hora del combate, captando la atención de sus compañeros e incluso del propio rey, reconociendo el arduo trabajo y astucia del joven caballero. Durante la contienda de esta batalla, los caballeros de Doblaleif y Evan encabezando las tropas para coordinarse en la estrategia que les daría la victoria, siendo en fuerte choque de ambos bandos como un poderoso estruendo. Evan rápidamente se robó la atención de sus adversarios, interviniendo en varias cruzadas, y en un acto de valentía protegió al rey antes de que el capitán de la tropa enemiga asesinara al rey. Evan con orgullo declaró la victoria. Todas las tropas de caballeros dieron un poderoso grito aclamando la victoria. Evan era ovacionado por todos sus compañeros, incluso el propio rey, quien enfrente de todos los presentes nombró a Evan héroe del reino. Al regresar a Doblaleif, los gritos y alabanzas de los ciudadanos, quienes los recibieron con un estruendoso aplauso y gritos de admiración. Evan con gran entusiasmo gritaba mientras alzaba su espada en señal de triunfo. Durante la noche se festejó la mayor fiesta en todo el reino, los fuegos artificiales, los bailes de los ciudadanos aclamando un nuevo logro para el reino. Pero en el palacio del rey se organizó un gran banquete dedicado a todos los caballeros. La ceremonia comenzó con el arzobispo de la iglesia, quien bendijo a todos los valientes guerreros por sus más grandes labores en la guerra. Las palabras del arzobispo reflejaban la perfección de su victoria, la cual proclamaba el gran destino glorioso sobre otros reinos, superándolos por ser el reino elegido para estar en la punta más alta de la grandeza celestial. Durante el banquete el rey exclamó sus felicitaciones a todos los valientes guerreros, y con su espada nombró a cada uno de los caballeros con los más grandes honores, en especial a Evan, quien le dio una recompensa por su labor. Con este honor ganado, las más grandes aspiraciones de Evan se estaban cumpliendo. No podía estar más que feliz. Durante los días aquellos logros venían con una mejor recompensa, riquezas, respeto, honor. Pero el rey tenía una fijación más para Evan, quien cumplía con sus responsabilidades impuestas por el rey para ver su grado de lealtad, siendo el instructor de nuevos cadetes. También estaría más de cerca de la familia real y de futuras misiones con los altos mandos del reino, las cuales consistían en ser guardia personal del arzobispo y del propio rey. Incluso era tanta la confianza del rey hacia Evan para así instruirlo como el futuro capitán de la Orden Real de Caballeros de su ejército, y prometiéndole la mano de su hija en matrimonio. Evan, viendo estas oportunidades, tenía que dar el mayor esfuerzo posible. Para eso tenía que supervisar una gran tarea con toda su guardia, la cual consistía en la construcción de las grandes murallas que abarcarían a todo el reino entero. Durante este día el grupo de Evan se dirigieron a los calabozos profundos del castillo para allí extraer los carruajes del arzobispo y del príncipe, y con ellos iban en marcha los prisioneros de guerra, aquellos capturados tras la última batalla. También salieron una fila de personas con la ropa sucia y desgastada, con cadenas atadas en el cuello y en las manos. Uno de los compañeros de Evan sería el encargado de custodiar aquella fila de prisioneros, que serían los encargados de trabajar en estas murallas. Evan, al ver esto, tuvo una sensación de curiosidad. ¿Qué clase de crímenes habían cometido esta gente para llegar hasta aquí?
Aquellas personas quienes trabajaban arduamente en estas murallas, por más que daban el mayor esfuerzo posible, era inevitable que no soportaban este tipo de acciones, y uno de ellos trató de resistirse, por lo que a órdenes el príncipe, el arzobispo y otros nobles ordenaron a que los caballeros controlaran la situación, mientras que unos capitanes sacaron sus látigos. El arzobispo bendijo estos artículos para que con la siguiente acción comenzara una serie de azotes a los rebeldes. El sonido del látigo era tan fuerte que no tardó en que cada parte del cuerpo se desgarraba hasta sangrar. Para los presentes que estaban allí no podían creer lo que estaban contemplando. Sin embargo, esto despertó los ánimos de todos los caballeros, iniciando una oleada de alabanzas hacia esta acción y a la vez insultando a aquellos esclavos. Evan no lo podía creer, su cuerpo se sentía incómodo. Se preguntaba qué era aquel sentimiento. Esa noche, tras haber presenciado esa escena, Evan, aún incrédulo, ignoró esto, pensando que esta clase de personas se lo merecían, y justo cuando se llevó a cabo un nuevo banquete para celebrar el alzamiento de las primeras murallas, el rey anunció que esta celebración no solo era dedicada al nacimiento de la fortaleza, sino a su propio cumpleaños, a lo que todos sus súbditos le aplaudieron. Uno de los duques, amigo del rey, le ofreció un tributo, presentado ante el público una hermosa esclava con un pequeño detalle, las cuales eran sus orejas puntiagudas. Esto dejó impactados a todos los presentes, quienes gritaron con sorpresa. Evan junto a sus compañeros no podían creer que esa clase de ser estaban contemplando, y más por esos detalles de la chica, ese tipo de orejas, esos ojos esmeralda y ese cabello corto y de color verde era algo que nunca habían visto. El arzobispo alarmó el lugar, alborotado la situación para insultar a esta criatura. Sin embargo, Evan, desde el fondo de la multitud, no sentía esa clase de repudio, más bien quedó maravillado por aquella chica con apariencia extraña. Sin embargo, la multitud no paraba de insultar a la esclava, llamándola abominación, pero el arzobispo exclamó que pese a ser una criatura repugnante, el rey podría purificarla a esa cosa, como solían llamarla. Era pura, perfecta para el rey. Aquella chica gritaba con rabietas: «Púdranse, yo no soy esclava de nadie». Estas palabras enfurecieron al rey, quien ordenó azotarla, pero la chica, en un intenso forcejo, mostró ser un poco ágil. Evan junto a otros caballeros trataron de neutralizarla, pero en un descuido la esclava logró apartar a sus captores, hasta que en un punto chocó con Evan, y en una cruzada de miradas esta esclava empujó a Evan, derribándolo hacia un sirviente quien sostenía una serie de copas de licor que al chocar con él se regaron, mojándolo. La esclava demostró ser ágil y astuta, quien del pánico y sin dudarlo saltó desde lo más alto del balcón del castillo, logrando escapar, pero en vez de que varias tropas de caballeros aparecieran para capturar a la esclava, todo eso cambió debido a una situación que se desató con una serie de gritos. ¿Pero qué? Todos quedaron confundidos por lo que estaba pasando. Aquellos licores que cayeron encima de Evan habían provocado que el cabello de Evan se estaba cayendo, o más bien perdiendo su color de negro a una especie de azul, como el color del cielo. Vieron, es uno de ellos. ¿Pero qué clase de blasfemia es esta? ¿Qué hacemos? Es una abominación. Evan no entendía lo que estaba pasando. Al pedirle la mano a quienes consideraba sus amigos y compañeros, ellos lo rechazaron con desprecio. Esto dejó impactado a Evan. Sentía como si de repente todo se quebraba en un solo segundo. Necesitaba una explicación de lo que estaba ocurriendo. Pero en eso los golpes comenzaron. Todos sus compañeros se balancearon contra él con la intención de dejarlo con los huesos rotos. Los gritos de pánico, más insultos por parte de los nobles, se desataron. El rey gritó que lo capturaran. Evan se resistió. Pese a los múltiples golpes aún se podía levantar, pero uno de los caballeros lo tomó del cabello, arrastrándolo hacia el rey, siendo aprisionado por todos sus compañeros. El rey, mirando con furia a Evan, ordenó que a partir de ahora este traidor fuera convertido en esclavo. «Lleven a este sucio lampiño de cabello azul al calabozo». Estas palabras dejaron impactado al pobre de Evan, quien al final recibió un golpe fuerte en la cabeza, dejándolo inconsciente. Al despertar dentro de una celda, Evan trató de levantarse, pero se derrumbaba al suelo. Cerca de él había un balde con agua que estaba siendo iluminado por los rayos del sol. Cuando se arrastró hacia el balde, Evan gritó tras ver su reflejo. En él descubrió que su cabello ya no era como de su padre, sino era de color azul. Evan estaba asustado, no entendía del por qué estaba ocurriéndole esto. En eso el arzobispo apareció delante de su celda y con un látigo lo azotó hasta que toda su ropa se desgarró mientras la sangre invadía su cuerpo. «Maldita sea tu gente, mentiroso, blasfemo, impuro, plaga, basura».
Aquellas palabras eran las mismas con las cuales se insultaban a los esclavos. Evan trató de resistir, sin embargo el dolor era tan insoportable que ya no podía resistir, siendo un aviso de un cruel destino que le esperaba. Al salir del calabozo, Evan fue atado y arrastrado como un animal, siendo exhibido por todo el reino, presenciando cómo las multitudes lo insultaban, le arrojaban piedras. Evan no podía creer que todas estas personas a las que había jurado proteger lo estaban tratando como un desecho. Al llegar a la plaza principal, Evan quedó con el corazón destrozado a ver los cuerpos calcinados y colgados de su familia. Solo una última vez pudo presenciar a su padre, que aún agonizaba por esta tortura. En eso el arzobispo con una voz fuerte dio la bienvenida a su majestad el rey para exponer a Evan ante el público. He aquí están los traidores que trajeron a esta sangre sucia a perpetuar la armonía de este reino, bendecidos para subsistir sobre este dominio. Todos gritaban. Evan veía cómo los caballeros se burlaban de él y de su familia. Sepan que este traidor que ya hace aquí trajo consigo a esta abominación de pelo azul, adoptándolo como si fuera suyo, una blasfemia. Con esta revelación Evan quedó impactado. Todo este tiempo vivió una cruel mentira. Su padre, antes de morir, giró su cabeza y con una mirada de tristeza hacia su hijo, y con una simple mirada confirmó esta revelación. Este evento terminó cuando el rey clavó su espada en la garganta del padre de Evan. Varios días después, Evan, siendo llevado a través de una carroza, solo observó que estaba rodeado por más esclavos. Evan fue vendido al mejor postor para construir otra parte de las murallas, sometiendo al pobre chico al mismo trato que los esclavos, el cual consistía en constantes insultos, apuñaladas, golpes por parte de los caballeros, azotes al moverse lentamente durante las largas jornadas de trabajo tortuoso por el peso de las enormes rocas. Por primera vez Evan sentía que estaba en sus límites, cargando con más peso de lo que podían soportar. Durante las noches de las frías celdas solía escuchar gritos de mujeres que eran secuestradas por algunos caballeros que custodiaban el calabozo. Los gritos de niños también se hacían presentes. Todo esto se había convertido en un ciclo sin fin. Evan estaba decidido a soportar este dolor. Soportó las humillaciones, la falta de comida, los azotes, el trabajo forzoso y los innumerables castigos que venían con golpizas a su cuerpo. Evan desde el fondo de su corazón estaba sufriendo y arrepentido por no haberse dado cuenta de que todo este tiempo servía a un reino tan cruel que trataba así a estas pobres personas inocentes. Al continuar con los trabajos forzosos, Evan seguía observando conmovido el cruel trato hacia los esclavos, sintiéndose impotente. Sus lágrimas serían una muestra de empatía por estar con sus verdaderos compañeros, los esclavos. Pero en ese momento Evan presenció como anciano esclavo estaba siendo golpeado por uno de los guardias, y en un intento de detenerlo Evan le robó la espada y sin pensarlo asesinó. Conmocionado por lo que había hecho, Evan corrió con todas sus fuerzas, siendo perseguido por una horda de caballeros para capturarlo y matarlo. En un descuido Evan cayó en un viejo pozo donde las corrientes de agua lo arrastraron hasta el punto de perderse en una serie de ductos. Al hundirse más al fondo del agua, Evan estaba perdiendo el conocimiento y de un parpadeo en su mente solo pudo visualizar un recuerdo perdido. En esa imagen vio a una mujer quien cantaba una melodía. Su mente se nubló mostrándole la verdad. Evan por fin lo entendió: no era hijo de un legendario caballero, él era el hijo de una esclava. Hace mucho tiempo un grupo de caballeros del reino de Doblaleif invadieron su pueblo natal. El capitán de ese entonces, quien ahora era el actual rey, permitió que todos los involucrados saquearan, violaban y asesinaran a todos mientras capturaban a gente inocente para convertirlos en esclavos. Durante este suceso la madre biológica de Evan había logrado escapar de allí tan solo unos minutos. Ella lo había mientras ella se despedía con una melodía de cuna. Sin embargo, un caballero que presenció este momento solo pudo observar cómo sus compañeros terminaron asesinándola a sangre fría. Aquel caballero que tuvo algo de misericordia lo había adoptado, llevándoselo en secreto, y a la vez alterando el color de su cabello para hacerlo pasar como habitante del reino para que pudiera crecer libremente. Esta cruel verdad, mezclada por cómo estaba a punto de ahogarse, llevó a Evan a aceptar su muerte, hasta que de repente Evan despertó dentro de una pequeña cabaña, recostado en una cama con algunas vendas en su cuerpo. Confundido sobre lo que había ocurrido, trató de levantarse, pero sus heridas eran un poco insoportables. «No te muevas, o te fracturarás más». Aquella voz le resultaba conocida. Era aquella esclava con la que se había cruzado antes. A pesar de que su cabello era de un color diferente, ella lo reconoció en un instante. Por eso su mirada hostil hacia él. Por ahora solo toleraría su presencia.
Evan quedó sorprendido por estar vivo y más del por qué estaba siendo ayudado por aquella chica que demostraba su odio hacia él. Ese momento un grupo de personas entraron a la cabaña, entre ellos un anciano jefe de este pequeño pueblo. Por fin despiertas, muchacho, tienes suerte, si no fuera por Alani te hubieras quedado hundido al fondo del mar. Alani era el nombre de esa chica, no entendía del por qué lo salvo y del por qué estaba en el fondo del mar si estaba en un río. El jefe de este lugar lo acogió con calidez mientras las personas atendían sus heridas. El jefe los invitaría a él y a Alani a una cena durante la noche para celebrar su llegada a este pueblo. Evan, recién recuperado, salió de la cabaña. Justo al cruzar la puerta se asombraría al ver que en aquel pueblo pequeño, pese a sus cenizas de haber sido abandonado, entre todos los habitantes colaboraban para darle vida nuevamente a este lugar, las flores, los campos, los rebaños de animales, pero lo que más lo impactó fueron los propios habitantes del pueblo, ya que habían seres idénticos a Alani. También había personas con colores de cabello diferentes justo como él, pequeños seres con alas parecidos a los de una mariposa. Algunas criaturas como animales andantes. Evan no lo podía creer, este lugar era hermoso. Este pueblo provenía de un continente jamás antes visto, lejos del reino de Doblaleif, más allá de los mares. Pese a que Evan tenía sus dudas de estar aquí pese a su pasado, al aceptar su realidad sabiendo que ya no tenía más opción que aceptar su nueva realidad. Más tarde en esa noche todos los habitantes reunidos en una enorme fogata daban inicio a un gran banquete. El jefe agradeció por este día, por los recién llegados y de la abundancia de las cosechas, por la gran comunidad que crecía, por cada nuevo miembro que venía aquí buscando un nuevo comienzo. Todos los habitantes del pueblo recibieron a los invitados Evan y Alani con aplausos y con alegría. Sin embargo, Evan sentía que no merecía esto, mostrándose un poco reacio al aceptar esta gratitud, creyendo no merecerlos, pero el jefe con una sonrisa lo motivó, recalcándole que sin importar lo que vivió era más que bienvenido, tal como lo eran los habitantes del reino quienes pasaron por lo mismo que Evan y Alani. Evan, motivado por la calidez y la empatía de este pueblo, se integraría a esta gran fiesta bajo la bella luz de la luna mientras el aire traía consigo el nacimiento de flores rojas. Con el paso de los días Evan se adaptó a esta nueva vida en el pueblo, trabajando arduamente, cuidando de los rebaños de los animales, ayudando a reconstruir viejas cabañas, conociendo nuevos amigos quienes le contarían sobre el pasado de las criaturas fantásticas que una vez existieron y que convivían con los humanos. Fue allí que conoció la raza de los elfos, raza a la que pertenece Alani, quien lo dejaba fascinado por descubrir cosas maravillosas que le hubiera encantado conocer en su momento. Incluso esto despertó su interés por acercarse a Alani la elfa pese a sus diferencias entre ellos, pero se daba una especie de conexión especial. Alani mantenía su distancia hacia Evan, pero al ver que no era un mal chico y al notar sus cicatrices fue entonces que ella comprendió que el paso por el mismo trato de la esclavitud igual que ella. Fue entonces que sorprendentemente Alani hizo las paces con él. Esto los llevó a que con el paso del tiempo ellos, cada vez que tenían oportunidad de cruzarse, ya fuera en trabajos del pueblo, ella le hablaba sobre viejos mitos sobre su raza y a su vez compartían detalles personales sobre ellos. De su curiosa amistad que habían formado poco a poco, Evan y Alani empezaron a desarrollar sentimientos mutuos, convirtiéndose en un amor genuino que eventualmente ambos contrajeron matrimonio, donde el pueblo celebró su unión con una gran fiesta. Evan el humano estando nervioso por este día pero a la vez feliz, y Alani la elfa, quien era una chica fría y algo hostil, por primera vez sonreía. Al pasar los días la felicidad de esta pareja crecía más y más al construir su pequeña cabaña, pero un día ocurrió algo extraordinario cuando desde lo más profundo del bosque se desató un incendio. Los habitantes del pueblo rápidamente actuaron recolectando agua del río para evitar que este incendio se extendiera hacia el pueblo, pero no contaron que justo allí en esa zona había un pequeño grupo de ovejas. Evan y Alani, junto a algunos amigos, se adentrarían para sacar a las ovejas. Durante su travesía el fuego cada vez más se extendía, necesitaban dispersarse si querían escapar de allí. Sin embargo, una oveja pequeña se les había escapado. Evan, al tratar de alcanzarla, se perdería entre las llamas. Evan solo escuchaba los gritos de su querida Alani. Evan, cegado por el humo y a la vez perdía el aliento, sabía que estaba en peligro hasta que sorprendentemente las llamas no lo quemaban. Evan, Evan, Evan. Una voz le estaba gritando. No era la de Alani o la de sus compañeros, era más bien su propia voz. Esto dejó confundido a Evan a pesar de que el humo le estaba nublando su vista. Evan, atraído
Por la curiosidad de saber el origen de esta voz siguió avanzando. Al intentar acercarse, dicha voz se hacía más potente, dejando de sonar como él sino siendo alguien más. Evan. ¿Quién eres? Evan, aún cegado por el humo, buscaba el origen de esa voz. Las llamas poco a poco se dispersaban hasta reducirse, bajando su intensidad. Todas ellas se juntaron en una gran llama que cubría un gran árbol y de ella una figura se formaba. Ante esta iluminación dieron la forma de un león. El rostro de un león fue lo que se formó entre las llamas. Evan no lo podía creer lo que estaba viendo. Oh, Evan, noble caballero. Hijo de Adelaida, una mujer inocente convertida en esclava, e hijo de Diabal, un caballero. El león se dirigía a él con los nombres de su madre biológica y de su padre adoptivo. ¿Quién eres? Evan le preguntó, a lo que el león con un poderoso rugido respondió. Tú ya lo sabes, Evan, tú dijiste una vez. De no haberme dado cuenta a tiempo pude haber hecho la diferencia. No podré estar en paz conmigo mismo y si tuviera la oportunidad de corregir esto lo haría. Evan se quedó sin palabras, ya que en una ocasión junto a Alani, quien le enseñó una antigua costumbre de su raza donde para conectarse con la naturaleza, lo cual consistían en dar una plegaria hacia el cielo donde transmitían sus palabras a través de su mente para aliviar el corazón. En ese entonces Evan había dicho justo esas mismas palabras. De repente los vientos se azotaron mientras el león solo lo miraba con la más bella compasión que sentía él por Evan. No, comprendo, ¿qué quieres de mí? El león, aún observándolo, le respondió. No hace mucho tiempo humanos y criaturas fantásticas de este mundo habitan entre sí, donde todos compartían lo que tenían, viviendo en armonía, hasta que el propio humano, en afán de alcanzar una perfección que jamás existió, condenó estas tierras masacrando a todo ser vivo e inocente. Tiempo después ese mismo odio, crueldad e ignorancia también provocaría que entre ellos se encadenaran con las mismas ataduras. Por lo que tras oír con el más profundo dolor de mi corazón por varios siglos las súplicas de mi gente, sus lágrimas derramadas por el reino de Doblaleif, pero todo su sufrimiento por fin se acabará para siempre y serán llevados aquí mismo, donde en esta nueva tierra alcanzarán la libertad que tanto han anhelado por generaciones. Evan solo se quedó pasivo ante estas declaraciones. ¿Qué quieres decir? A lo que el león, con un gran resplandor y un rugido más potente el cual retumbó toda la tierra, continuó explicando. Mis gritos serán los tuyos cuando tú mismo los enfrentes. Tú deberás liberarlos de esa fortaleza mientras yo desatare al reino de Doblaleif con toda mi ira. Evan no comprendió al momento, aún así él no podía hacer nada. No puedo hacerlo, no puedo, yo era un caballero de aquel reino, ellos no aceptarán esta ayuda a pesar de que ahora soy un desertor. El león solo se quedaba callado y entonces exclamó. Oh, caballero. Tú que juraste por encima de tu honor, que por cada vida que salvarías, sin importar que todo débil que no pueda defenderse estarás tú allí para protegerlo incluso si fuera tu propia vida por la de otros. Este era el juramento de los caballeros del reino de Doblaleif, al que Evan tanto apreciaba y que antes se había manchado por el mismo reino, pero ahora en palabras de este león se convirtieron en un nuevo significado para volver a ser un caballero. El león lentamente se desvanecía. Espera, espera. Por favor, ¿qué debo hacer? No me dejes solo. Evan gritaba mientras la imagen del león se desvanecía entre las llamas, pero su voz aún seguía hablando con Evan. Yo no me he ido y jamás lo haré, yo estaré siempre contigo, Evan, siempre y con todos en este pueblo y con los que le seguirán en el futuro. Yo te acompañaré en esos momentos cuando toda mi gente esté libre del reino de Doblaleif, pero es tu elección, Evan, si estás dispuesto a aceptar esta tarea, aunque esto requiera sacrificar tu propia vida. Es tu elección, Evan, haz lo que creas que es correcto, mi valiente caballero. Yo siempre estaré contigo y con Alani. Evan trató de perseguir a la voz, pero esta ya no se encontraba en ese instante, pero en sus oídos aún lo escuchaba. Yo estaré contigo siempre. En ese momento la lluvia se desataría apagando el gran incendio, salvando así al bosque. Al momento que las llamas se extinguieron, Alani rápidamente buscaría a Evan temiendo que las llamas lo quemaran. Ella junto a los demás encontraron a Evan, pero sin alguna herida ni una quemadura, solo en sus manos sostenía una espada de plata. Evan la observó y con una sonrisa dijo: Soy un caballero y tengo una misión y debo cumplirla. Todos quedaron confundidos por este hecho. Más tarde en la cabaña de Evan y Alani ellos estaban discutiendo sobre lo ocurrido. Evan le contó con cada detalle sobre lo que observó.
Alani no podía creer lo que oía. Sin embargo, Evan le dejó en claro que regresaría al reino de Doblaleif a salvar a todos los esclavos. Ella se sorprendió al escuchar esto, pensó que era una broma de mal gusto, pero al ver su mirada tan firme sabía que esto era en serio. Evan ya estaba decidido que partiría durante la madrugada, pero para su sorpresa Alani lo acompañaría en esta lucha armada con sus propias armas conformadas por dagas y un sable. Evan, temiendo por Alani, le pediría que se quedara, pero ella le dejó en claro lo ágil que era, demostrándole que la necesitaba si quería lograr su objetivo, ya que ella le reveló que conocía una serie de rutas para pasar debajo del reino si quería tener éxito en esta misión suicida, por lo que Evan no tuvo más opción que aceptar su compañía, pese a que esto los llevaría a abandonar su hogar en el pueblo. Era un riesgo que estaban dispuestos a aceptar. Alani le presentó una balsa con la cual ella había usado para escapar junto a Evan. En aquella ocasión ambos la usarían para atravesar el mar durante varios días hasta llegar al continente, de donde más adelante los llevaría de regreso al temible reino de Doblaleif. Alani llevó a Evan por una serie de túneles debajo de la tierra, los cuales se conectaban con una serie de ríos donde eran la fuente de diferentes pozos a lo largo del reino. Al estar ocultos debajo de varios pueblos conquistados, pudieron recolectar información sobre el reino. Durante todo este tiempo, ellos descubrieron que las grandes murallas que cubrían el reino habían sido terminadas y que para festejar este logro se haría una gran fiesta en el palacio que culminaría en una masacre pública, y las víctimas serían los esclavos, como una muestra de sacrificio para apaciguar la ira de sus dioses. Esto debido a una serie de sequías que acabaron con algunos ríos. También nació una horda de plagas que acabaron con las cosechas de los campos. Todo empeoró cuando una epidemia surgió de repente que mató a varios ciudadanos, y ahora empezaron a surgir una serie de temblores. Evan sabía lo que estaba por venir, así que tenían que actuar rápido porque el tiempo se estaba acabando. Al adentrarse más en los túneles, Alani trazaría un mapa para guiarlos a una ruta más rápida para escapar cuando terminará la misión. En ese momento ella detectó un olor a azufre dentro de los túneles, por lo que Evan se imaginaba lo que estaría por ocurrir. Al continuar con su travesía llegaron a un callejón oculto en el centro del reino. Evan y Alani robaron unas túnicas pertenecientes a las iglesias, las cuales usaron para cubrir su identidad. Al pasar entre las personas esperarían una oportunidad de llegar a los calabozos, y en efecto lograron adentrarse en un carruaje que los llevaría en ese lugar. Al infiltrarse con éxito, ambos se equiparon con lo necesario. Para Evan, volverse a poner una armadura de caballero le despertó ciertos sentimientos encontrados. Sin embargo, Alani le recordó del por qué están haciendo esto: liberar a los oprimidos. Ya con la mente despejada, Evan estaba listo. Al ingresar a lo más profundo del lugar se habían cruzado con varios caballeros que los descubrieron, pero Evan y Alani actuaron de inmediato acabando con ellos. Al salir victoriosos de este encuentro, ambos se dirigirían a las múltiples celdas para sacar a los esclavos, pero de repente un temblor sacudió el lugar. Este suceso provocó una serie de grietas con las cuales usaron para pasar por varias zonas del lugar hasta llegar a las celdas. Los esclavos que estaban allí se quedaron impactados por la presencia de Evan y Alani. Sus miradas vacías y poco expresivas de melancolía, sumadas con la oscuridad de sus celdas, fueron atravesadas por la llegada de una elfa y un caballero. Esto alarmó a todos los presentes. Alani, quien veía con tristeza a esta pobre gente, y más al saber que había más elfos como ella. Al notar cómo en sus ojos se reflejaba el miedo por todo lo que habían sufrido, ella se puso enfrente de su esposo Evan, sabiendo como las miradas de rabia se dirigían hacia él. Evan se quitó el casco para demostrar su rostro y su color de cabello, revelando que no era su enemigo. Yo, Evan, un orgulloso caballero de más allá de esta tierra, he venido a liberarlos. Sin embargo, sabiendo de la desconfianza de los esclavos, solo los gritos de enojo por tanto sufrimiento y falta de esperanza era lo único que recibía. Evan solo se quedó en silencio. Pero una mujer esclava se levantó dirigiéndose a los barrotes de su celda y sin temor se inclinó, y juntando sus manos como si de una plegaria se tratara, dijo lo siguiente: por favor, sálvanos. La mujer soltó una lágrima. Evan se acercó hacia ella para consolarla. Él se levantó y, sonriéndole a su esposa Alani, se puso enfrente de la celda y con la espada de plata en sus manos la deslizó, y con un movimiento rápido el filo del arma perforó el candado, rompiendo la celda en 1000 pedazos. Evan prosiguió a continuar con las otras celdas, mientras todos los prisioneros observaron como expectantes, impresionados por lo que estaban presenciando. Evan estaba más que decidido a derribar todas las celdas del lugar, mientras Alani con sus cuchillas lograba perforar las cerraduras de las cadenas, liberando a cada esclavo.
Ya con todos liberados aún quedaba escapar. Al tratar de salir por la puerta principal fueron sorprendidos por la presencia del arzobispo, quien, asustado por reencontrarse con Evan, aquel caballero desertor, furioso, mandó a su guardia para detenerlos, pero Evan y Alani con gran destreza lograron acabar con los guardias del arzobispo. Esto enfureció a su Alteza, quien empezó a insultar a los presentes mientras sacaba un sable. Ustedes, malditos blasfemos, seguidores del demonio, todos ustedes arderán en el infierno por las manos de la verdadera justicia divina. Evan preparó su espada y ambos chocaron. El arzobispo seguía alardeando sobre su divinidad hacia gente como él y la escoria que eran. Los esclavos indignados ya estaban hartos de sufrir por la opresión de este hombre divino, pero Alani los detuvo confiándole esto a Evan. El arzobispo superaba a Evan, por lo que no dudó en reír celebrado su victoria. Por osar desafiar la voluntad de Dios, él condenara a las abominaciones y dejara caer encima su castigo divino. Evan concentró su último ataque para un solo movimiento, el cual concluyó con la decapitación del arzobispo. Al momento de que la espada atravesó el cuello de la santidad, el rugido de un león se hizo presente, y justo cuando este momento sucedió, expandiéndose por todo el lugar, provocando que poco a poco el calabozo comenzara a sufrir una tempestad que provocó que el lugar empezara a derribarse, marcando así su oportunidad para escapar. El camino era complicado, tenían que atravesar varios grupos de caballeros. Tanto Evan como Alani lograban derribarlos, y a su vez algunos esclavos tomaban las armas de los caídos para apoyar en la lucha y liberar a más gente. Todos lograron salir del lugar mientras contemplaban cómo aquel horrible mundo de sufrimiento y tortura estaba derrumbándose en 1000 pedazos. Por primera vez, aquellas personas que durante años fueron arrebatados de sus hogares, masacrados, encadenados, vendidos, maltratados, humillados, todo ese dolor al que antes habían sido llevados y por el cual pensaban que ese sería su destino y que no había salvación para ellos. Pero ahora un rayo de esperanza por fin ha surgido. Evan respiraba con tranquilidad, sin embargo sabía que esto aún no terminaba, aún quedaba el resto del reino. Las orejas de Alani empezaron a dar un pequeño movimiento. Al escuchar atentamente sabía que el caos se desató por la caída del calabozo. Evan, con solo ver su expresión, sabía que lo peor estaba acercándose. Sin dudarlo, Evan le dijo a su esposa Alani y a los demás que corrieran. Todos váyanse, ya. Todos los liberados empezaron a escuchar como una estampida de caballos se aproximaba. El terror se avecinaba. Para escapar de este infierno tenían que correr con todas sus fuerzas. Alani se dio cuenta que Evan aún seguía de pie. ¿Qué haces? Tenemos que huir ya. Adam la abrazó y con un beso le dijo: si no los enfrento en estos momentos, seguiremos siendo cazados por el reino. Debo de detenerlos, solo así logramos alcanzar la libertad. Te amo y esa es mi razón para seguir luchando. Con este gesto Evan desenvainó su espada. Alani, entre lágrimas, aceptó la voluntad de Evan, quien apretaba su puño. Corrió en dirección hacia la estampida que se aproximaba sin dudarlo, y entre pasos que poco a poco se convertían en movimientos rápidos, Evan sacó su espada, empezando por atravesar a sus enemigos, derribándolos uno por uno, derribando a los jinetes, provocando que chocaran con la caballería para obstruir el paso. Otros caballeros se abalancearon contra Evan, los cuales lo rodeaban. Evan los combatió uno a uno, pero los contrincantes eran más agresivos. En diferentes descuidos, Evan era impactado por las diferentes espadas. Evan recurriría a los golpes limpios en varias oportunidades sin vacilar, y a su vez volvía a reincorporarse en la batalla, logrando deshacerse de ellos. De repente fue sorprendido por un caballo con su jinete, el cual era el nuevo capitán de la Orden de los Caballeros, quien al verlo solo se reía al ver cómo un esclavo había hecho esto, pero lleno con rabia solo alardeaba sobre su posición y que era el mejor espadachín de su generación. Evan no le daba importancia. El nuevo capitán bajó de su caballo corriendo hacia él, preparando su espada apuntando al corazón de Evan, pero él esquivó su ataque y con un solo movimiento con su espada lo atravesó, matándolo con éxito. De repente el cielo empezó a oscurecerse. Pese a ser mediodía, aún quedaba algo que inquietaba a Evan. Al correr más adentro del reino vería un enorme caos desatado en el reino. Evan quedó horrorizado por lo que contemplaba. Lo que parecía ser una revuelta se había salido de control. Vio toda una masacre entre la gente del reino, ciudadanos, comerciantes, incluso caballeros. Todos ellos se matan entre sí. Los gritos de desesperación de cientos de mujeres que lloraban por sus hijos muertos a golpes, los hombres suplicando piedad al ser atravesados por las espadas de los caballeros. Evan, viendo una pila de escombros de la muralla, la escaló para poder ubicar bien todo el reino.
Al estar en lo más alto solo pudo observar cómo una serie de llamas se había desencadenado por todo el lugar empezando a expandirse poco a poco por el resto del reino. Evan entró en pánico cayendo de rodillas por presenciar este escenario casi parecido como le sucedió a su pueblo natal. ¿Todo bien, muchacho? Evan reconoció esa voz, sabía quién era. El rey de toda Doblaleid. Al verlo el rey con una sonrisa siniestra lo elogiaba por llegar hasta aquí y que seguía con vida, mientras se acercaba a él delirando por la locura en la que se estaba sometiendo. Solíamos ser la nación más pura e impecable, lleno de perfecciones, todos con su respectivo lugar, no como aquellos animales salvajes que eran esa escoria de gente, con esos colores, esas apariencias, esas orejas. Qué buenos tiempos donde esta nación logró darle orden a la humanidad poniéndole fin a esas blasfemias. Gloria a la humanidad. Evan se quedó atónito hasta que en eso Alani apareció para ayudarlo. Ella junto a Evan lucharían en contra del rey, quien sacó su espada para enfrentarlos. La velocidad del rey era impredecible, sus movimientos al empuñar su espada contra la de Evan y el sable de Alani eran superados en un santiamén. Por más que trataban de darle algún rasguño, el rey era más rápido que ellos. La velocidad de Alani apenas lograba estar a la par del monarca, quien no dudaba en usar golpes sucios para herirla y dejarla fuera del combate. La desesperación se apoderó de ambos. En un último intento Evan y Alani trataron de atacarlo por ambos lados, pero el rey tenía una jugada sucia donde él sacó una daga con la cual apuñalaría a uno de ellos. Alani era la que recibiría este ataque. Evan al ver esto empujó a Alani, siendo él quien recibió el impacto del arma que atravesó su estómago perforando su armadura, que apenas lo salvó de un impacto más grave. Evan gritaba de dolor mientras Alani lo sostenía, evitando que cayera por la herida. El rey solo reía sin control. Evan estaba a punto de perder toda esperanza de ganar este combate, sin embargo aún seguía creyendo que lo lograrían, ya que en esos instantes las nubes empezaron a oscurecerse todavía más, los relámpagos se desataron. En esos segundos se iluminaría la silueta de león. Evan respiró y sintiendo como su corazón latía, en su mente solo dejó fluir toda su vida, en lo que vivió desde su nacimiento, el rostro de su madre, su vida en el reino, su estancia como caballero. El sufrimiento hasta culminar en Alani, siendo estos sus recuerdos más felices de toda su vida, los cuales todavía le daban motivos para seguir luchando. Evan observó a Alani, a quien veía a su lado, sabiendo que ella estaba con él en este momento. Eva le pidió a Alani que lo dejara luchar y le prometió que el siguiente movimiento sería el final de todo. Pese al miedo de Alani, ella aceptó. Evan reunió todas sus fuerzas que aún le quedaban y en un último intento empuñó su espada atacando al rey, quien se sorprendió por cómo Evan logró sobrevivir a este ataque. El rey entró en pánico. Ambos contrincantes chocaron con sus armas, uno buscaba herir al otro, cada oportunidad que tenían la aprovechaban. Evan, por más que evitaba la espada del rey, los movimientos rápidos de su enemigo eran mayores, superándolo al punto que Evan estaba perdiendo su postura y más las heridas que había recibido. Era cuestión de tiempo de que su defensa se quebraría y sería su fin. Pero en eso los relámpagos chocaron con todo el territorio del reino, creando una fuerte fisura en la tierra que poco a poco se estaba extendiendo por todos lados. Los ciudadanos del reino sucumbieron al pánico mientras los temblores abrían estas grietas, causando que apareciera una especie de lago de fuego que cubría cada rincón del reino. Este último acontecimiento provocó que las murallas empezaran a agrietarse, haciendo que el rey perdiera el equilibrio. Evan usó esta oportunidad derribándolo al suelo y con un corte limpio de su espada le causó una enorme cicatriz que atravesó sus ojos. El dolor del rey era tan fuerte que por las quejas de su rabieta provocó que en un descuido cayera de la muralla hacia el río de lava, compartiendo el mismo destino que la gente de este cruel reino. Evan solo observó cómo todo ardía en llamas, aunque sentía algo de lástima por este reino. Sabía que tarde o temprano esto hubiera ocurrido. De todos modos era inevitable que un reino tan cruel cayera, pero no por un reino enemigo, sino por el rugir de la tierra. Evan y Alani se deslizaron por aquellos escombros, sin embargo la entrada a los túneles se había bloqueado, pero en ese momento un caballo apareció. Alani lo tranquilizó domándolo pasivamente, usándolo para escapar, viendo que aquel extraño río de fuego empezaba a descontrolarse rápidamente. El caballo corrió dejando atrás toda la caída del reino de Doblaeli, logrando así alejarse de aquel desastre hasta reencontrarse con todos los esclavos liberados que habían escapado a tiempo a través de túneles. Viendo el peligro se avecinaba, siguieron avanzando alejándose de ese río de lava que no tardaría en alcanzarlos.
gracias a los túneles que habían cortado su camino más fácilmente logrando llegar a la orilla del mar. Sin embargo, el problema era qué hacer para cruzar el mar y evitar que aquel río de lava los alcanzara. Pero de repente los sonidos de tambores acompañados con fuertes gritos hola los cuales Evan y Alani reconocieron al instante. Evan recordó que un amigo del pueblo estaba construyendo una enorme balsa que serviría para albergar millones de peces y justo esa balsa o más bien un enorme barco apareció justo a tiempo siendo un milagro que todos los esclavos liberados gritaron con todas sus fuerzas pidiendo por ayuda. Evan y Alani se reencontraron con viejos conocidos del pueblo y usando este gran barco todos subieron en él partiendo lejos de aquel desastre. Desde la lejanía todos contemplaban con asombro y con temor cómo este extraño fenómeno destruía todo el reino de Doblaleif de una forma impresionante. Al navegar por unos 3 días el barco llegó a su destino lentamente. Todas estas personas caminaron por nuevas tierras libres de aquel sufrimiento. La intriga por saber qué les esperaba a continuación los dejaba impacientes, pero a la vez tranquilos. Una cosa en la que todos sabían era que este nuevo hogar tendría la libertad que por fin habían soñado con ansias. Admirando este nuevo paisaje llegaron al pueblo del que provenían sus salvadores. Esto no era un sueño, era una realidad. Las lágrimas de felicidad invadían los rostros de aquellos que antes habían perdido la esperanza tras varios años de esclavitud. Todos esos momentos tormentosos habían acabado. Los habitantes del pueblo se sorprendieron de volver a ver a Evan y Alani y acompañados por una larga muchedumbre, algunos de los habitantes inesperadamente reconocieron algunos rostros conocidos de seres queridos que pensaban que nunca volverían a ver. Rápidamente los abrazos se llenaron de gozo y amor. El jefe del pueblo ordenó recibir a todos y a atender a los heridos porque esto era un regalo de la vida que duraría todo el día hasta el amanecer. Evan y Alani observaban sentados al lado de un árbol encima de una pequeña colina que estaba al lado de la entrada del pueblo donde hacía un tiempo Evan le propuso matrimonio a Alani y ahora lo usaban para contemplar el mayor milagro de esta vida. Lo logramos. Lo logramos. Alani con lágrimas en sus ojos estaba feliz por recuperar a su gente. Evan tomaba su mano y con una sonrisa decía: sí, lo hicimos, es lo más hermoso que puede desear un caballero. Alani preguntó: ¿y qué es? Le preguntó sosteniendo su mejilla, a lo que Evan dijo con alegría: luchar por un futuro mejor para todos, sin dolor, sin sufrimiento, sin ataduras, solo esperanza y libertad. Adam se recargó en el hombro de Alani quien aún tomaba su mano y a su vez ella tocaba su vientre sintiendo que algo se había movido dentro de ella. Fue entonces que le respondió: él lo sabrá, sobre lo que hizo su padre, un valiente caballero, y todos ellos lo sabrán, sabrán lo que hiciste, oh mi valiente y amado Evan, mi amado héroe. Te amo Evan y siempre te amaré, tu hijo estará más que orgulloso de ti. Evan solo miró el amanecer sonriendo mientras lentamente cerraba sus ojos. La herida que había sufrido por la daga lo hizo perder mucha sangre, aunque no lo mató en ese instante, y por más que Alani trató de curarlo solo pudo trazar lo inevitable y justo a tiempo para contemplar este día. Poco a poco, dándose cuenta de que Evan estaba por morir, ella simplemente acomodó a Evan recostándolo debajo del árbol mientras todos los habitantes del pueblo y los esclavos liberados observaban en silencio, contemplando cómo su héroe estaba muriendo tras su increíble hazaña. Alani le dio un último beso, siendo así que ella se despedía de su amado. Ya descansa Evan, nos salvaste, ahora solo descansa. El silencio cubrió el tiempo mientras el amanecer de un nuevo día nació, dejando que las lágrimas de Alani fueran las únicas que se escucharan durante el último suspiro de Evan. Fue así como Evan, el último caballero, honesto, valiente y justo, quien dio su vida para salvar a su gente de la opresión llevándolos por un mejor mañana, suspiró aquel día glorioso de libertad. La espada de plata que él usó para liberar a los esclavos había desaparecido ese mismo día, dando fin a esa era oscura, pero a la vez iniciando una nueva era de paz para el pueblo que con el tiempo se extendió formando un nuevo reino donde ahora el bello pasado volvería a resurgir, pero que aún tenía muchos desafíos por superar. Con el paso de los años la leyenda de Evan era contada por todos aquellos hombres libres de diferentes opresiones, recordándoles a generaciones futuras que del sufrimiento de las cadenas impuestas por su propia especie solo eran ataduras que podían romperse. Se dice que en cada año en aquella pequeña colina donde descansa el cuerpo de Evan, el alma de su esposa Alani junto a la de sus 2 hijos gemelos, ambos perteneciendo a la misma raza de su madre, siendo mitad elfos y mitad
Humanos con el mismo color de cabello de su padre juntos iban a aquel lugar para estar al lado de Evan para recordarles a los viajeros que de casualidad pasaban por esa zona abandonada la existencia de esta historia del cómo de la esclavitud surgía un poderoso sonido de libertad. Sonido el cual se manifestaba como el rugido de un poderoso león. Y así fue como termina la historia del último caballero. Alexa había terminado por narrarle la historia a Lucky. Ella, pese a que el sueño le invadía, ella resistió para oír el final. Gracias por aquella bella historia, gracias mamá Alexa. Lucky con un bostezo le agradeció a Alexa mientras ella dormía. Alexa dejó la habitación mientras aún continuaba la fiesta navideña del equipo. Alexa se dirigió a la doctora Quinn mientras ella bebía su vaso de soda de uva. ¿Todo bien con Lucky?, preguntó Quinn mientras observaba cómo en la fiesta animada y más porque en la competencia de vasos de ponche estaba ganando Toby y su hermana gemela Melly contra Leo y Dante mientras los otros en secreto estaban apostando sus salarios, todo esto orquestado por Cara y Oliver. No, todo bien, ella me pidió que le contara un cuento, no soy buena para eso, ¿sabes? Alexa comentó sobre eso. Quinn sonrió mientras decía: déjame adivinar, le contaste una de las muchas historias que conformaban la mitología de Terrarity, ¿cuál fue? Alexa respondió: la de El último caballero. Quinn aún sonriendo de forma juguetona: ya veo la historia de Evan, sabes, es curioso. Alexa se extrañó sobre eso, por lo que Quinn le comentó sobre un descubrimiento sobre esa historia. Ese cuento, no esa historia de los ancestros de Terrarity, fue registrada en tiempos de diciembre antes de que yo entrara allí por primera vez. Cuando revise la base de datos, los archivos jamás registraron la aparición de un león. Alexa se sorprendió al oír esto. ¿Quieres decir que ese león jamás existió? A lo que Quinn respondió: sinceramente no lo sé, pero al tratar de pensarlo con tranquilidad y notando que en el tiempo en el que se estaba desarrollando, fue entonces que por fin hallé mi respuesta. Se trataba de un milagro de Navidad, un hermoso milagro. Por la forma en la que Quinn sonreía estando segura de su respuesta, fue entonces que Alexa sintió como en ella una chispa de alegría se había disparado. Ya sabía por qué le había contado esa historia a Lucky y del por qué ese cuento era una historia que conmovía a todas las tribus con respecto a la libertad de los esclavos que ellos liberaban. ¡Feliz Navidad, Alexa! Quinn se alejó del lugar integrándose a la diversión de los chicos, los Winity Force, quienes aún continuaban con la labor de proteger a los habitantes de Chorararionman de las garras de futuros enemigos quienes buscarían aún conquistarlos, hecho que fuera la razón para luchar por un mejor mañana a futuro. Fin. El último caballero.